continuar. ¿Qué tal pidieron la vez pasada? Lo que yo corregí, gracias a quien encontró el examen, no sé quién fue. Me entregaron ya nomás. No sé en dónde estaba mi cabeza, se quedó acá, suerte que así mismo encontró otra vez. O sea que no que encontré otra vez. Bueno, vamos a seguir con inmunidad adaptativa. Ya hablamos de esto, es solamente para ir repasando otra vez porque después vamos a entrar a órganos linfoides primarios, secundarios, después ya nos vamos a sistema de complemento, ¿sí? Bueno, la inmunidad adaptativa, ¿cuál era la característica de la inmunidad adaptativa? Es específica, después. Tiene memoria. Tiene memoria, después. Actúa después de la innata, después. Mediada por linfocitos T y B. ¿Qué otra cosa podemos decir más de la inmunidad adaptativa? Se desarrolla a lo largo de la vida, o sea que esa no es una característica o sea que una característica que se trae al nacer, sino que él va desarrollándose a medida que nosotros entramos en contacto con algo extraño para nuestro cuerpo, ¿verdad? Es lo que ocurre con la inmunidad adaptativa. Bueno, y nosotros tenemos dos células muy importantes dentro de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos y dos clases de linfocitos, ¿verdad? Linfocitos T, B y las células presentadoras de antígenos, porque una característica muy particular de los linfocitos es que ellos no pueden reconocer en forma directa el antígeno. Ellos necesitan que la célula presentadora de antígenos les presente. Entonces, de ahí que una de las células de la inmunidad adaptativa son las células presentadoras de antígenos. ¿Y cuáles eran esas células presentadoras de antígenos? Macrófagos, células dendríticas. Los macrófagos. Después, las células dendríticas. Y hay uno más. Neutrófilos. Linfocitos. Linfocitos B pueden actuar también como células presentadoras de antígenos. Pero ¿a quiénes se les llama células presentadoras de antígenos profesionales? Macrófagos y células A los dendríticas. macrófagos y a las células dendríticas. Ellas son células presentadoras de antígenos porque son las que mejor pueden presentar. Bueno, aquí tenemos a los linfocitos. Aquí en un entendido de sangre periférica no se puede diferenciar si qué linfocito es. Ahí solo podemos decir que es un linfocito, no podemos saber si es un linfocito B o un linfocito T. Pero sí ven con uno de los métodos que se puede utilizar para saber qué tipo de linfocito es, utilizando un marcador. Todas las células tienen un marcador de diferenciación, todas. ¿Se acuerdan cuál era el marcador de diferenciación de la célula madre pluripotencial? Sí. El CD es la molécula de diferenciación que tiene. La célula madre, ¿qué CD era? Sí.
es la célula madre pluripotencial. Y los linfocitos tienen también unos marcadores de diferenciación, así como esta, en la membrana de esa célula. Entonces, el linfocito puede ser CD8, CD4, el linfocito T, y el linfocito B tiene otro complejo que es el CD20, que es un linfocito B. O sea que si yo quiero saber cuántos de linfocitos B tengo, yo puedo saber midiendo la cantidad de linfocitos que tienen CD20. Esa es su molécula, tiene diferencia, son receptores que ellos tienen en la superficie. Entonces se pasa por un equipo, el equipo marca a las células que tiene este complejo de diferenciación y después cuenta. Entonces yo puedo saber si cuántas células o cuántos linfocitos B tengo, cuántos linfocitos T tengo y entre esos cuántos de CD8 y de CD4 tengo. ¿Por qué? Porque este tiene una función particular, este tiene otra función particular. Entonces esos complejos de diferenciación, así como está, yo no puedo diferenciar. Si la célula dendrítica más o menos así se puede ver en forma tridimensional, porque son células que están en el epitelio y tienen prolongaciones que justamente esas prolongaciones les sirven para que ellos capten el antígeno, puedan introducir dentro, puedan procesar ese antígeno y luego llevar a los ganglios linfáticos para poder presentarle a los linfocitos T. Por eso es que justamente tiene esta estructura particular la célula dendrítica. Y aquí es también, esta yo tampoco puedo saber aquí quién es linfocito B, quién es linfocito T, porque esta es una estructura tridimensional nada más de esas células. Los linfocitos son los que pueden reconocer los diferentes determinantes antigénicos. ¿Qué son los determinantes antigénicos? Son justamente moléculas que también están en la estructura de cualquier antígeno. ¿Se acuerdan ustedes que los receptores tipo TOL, cómo podían reconocer antígenos? ¿Cómo ellos reconocían? Antígenos, ¿cómo ellos sabían que eso no era propio nuestro? Que es algo extraño que está dentro del cuerpo, entonces va a activar la célula de la inmunidad primaria. Ya es de la adaptativa. Por medio de los receptores de patrones moleculares. ¿Por qué? Porque ellos pueden reconocer, por ejemplo, una bacteria puede ser gram positiva o gram negativa. Para los que todavía no conocen lo que es inmunología, todavía no es inmunología, es microbiología. Las bacterias se les clasifica como gram positivas o gram negativas. Ellas tienen por la composición en la membrana de esa bacteria. Entonces, no voy a adentrarme en microbiología porque el año que viene me van a ver. Solo que es una característica muy esencial para que se les pueda clasificar, porque como ellos son millones de bacterias, entonces sí son gram positivas, entonces para poder identificar yo ya descarto las que puedan ser gram negativas y solamente ya voy haciendo diferencias entre todas las gram positivas. Entonces la primera clasificación que se le hace a la bacteria es si son gram positivas o gram negativas. Y después yo voy a buscar qué tipo de bacteria es, de acuerdo a las características que va a presentar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos receptores de patrones moleculares? Reconocen a las bacterias, por ejemplo, por la característica que tiene su membrana. Si es que es una gram positiva o es una
diferenciar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una bacteria gram negativa, es la Escherichia coli, se llama una. Es una gram negativa. Tiene la forma de un bacilo, por eso me dice que es bacilo gram negativo. Y después están los cocos gram positivos. Estos tienen la estructura redonda, son cocos, son redondos. Entonces entre ellos podemos encontrar los Staphylococcus aureus, que son normales de la piel. Entonces estos son cocos gram positivos. Entonces, lo que puede hacer estos receptores, me pueden decir, se pueden unir a un microorganismo y solamente van a saber que es gram negativa o gram positiva. Ellos no pueden saber qué microorganismo ni la estructura particular que tiene esta bacteria. Tampoco esta. Ellos solo pueden reconocer en forma general. Sin embargo, el linfocito T y el linfocito B, el linfocito T va a reconocer en forma específica. Él va a saber, para reconocer, él va a saber que es una Escherichia coli. La Escherichia coli tenemos varios tipos también, es una bacteria que está en el intestino, y él va a estimular al linfocito B para que genere anticuerpos específicos contra esta bacteria. Si esta bacteria mutó y cambió, entonces ese linfocito ya no le va a poder reconocer. Esa nueva bacteria va a estimular a otros linfocitos T para que se generen otros linfocitos efectores que le van a reconocer a esa bacteria que mutó. O sea que así es de específico la respuesta adaptativa. Ellos se activan porque alguien les activó. Ellos no se activan por sí solos. Es porque pudieron reconocer algo extraño. Entonces ellos son eficaces contra ese que les activó nomás. Si el otro cambia de estructura, ya no le va a poder reconocer. Y a eso, o sea que a eso le llamamos, porque cada microorganismo tiene un determinante antigénico, una parte que es propia del antígeno en sí y que las células de la inmunidad pueden reconocer solo esa parte. Y eso es lo que hace que ellos puedan ser específicos, por lo que solamente pueden reconocer eso y van a desarrollar memoria, porque tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ellos pueden generar linfocitos de memoria. Siempre va a quedar. Ingresó por primera vez en el cuerpo, sí o sí va a quedar la memoria inmunológica de ese componente, de ese compuesto, de esa molécula, lo que sea, porque no solamente es bacterias, que ingresa y es extraño al cuerpo, ¿verdad? Entonces él sí o sí va a quedar con esa memoria inmunológica. Y ellos producen unos receptores específicos frente a los antígenos, los linfocitos T, los linfocitos B, para poder reconocer al antígeno que ingresó, antígeno a cualquier sustancia extraña. El linfocito T, acá hay un virus que le activó a este linfocito T. Antes de activarse este linfocito T, se le conoce como linfocito T virgen, porque todavía no entró en contacto con ningún tipo de antígeno. La célula presentadora de antígeno les presenta por medio de una molécula que se llama MHC, vamos a ver en qué consiste, le presenta el linfocito T virgen, pero ¿cómo él va a captar qué es lo que este le quiere presentar? Entonces él expresa, el linfocito T virgen, él expresa un receptor que se llama TCR, receptor de células T, para poder reconocer lo que éste le está queriendo presentar. Y así después los otros, porque después de este se va a activar cuando este le presenta el antígeno, él se activa y se va a multiplicar. Vamos a tener un montón de linfocitos T, pero ya efector, ya no virgen.
Este sí ya va a buscarle a este para poder eliminar. Ya va a salir y va a buscar por el organismo. Va a salir y porque si aquel va a desarrollar un receptor que justo le va a reconocer a este, entonces le encuentra al linfocito B, le va a activar al linfocito B para que él genere anticuerpos contra este microorganismo también. Le va a activar al macrófago para que el macrófago le busque también a este microorganismo y le pueda fagocitar y le pueda eliminar. O sea que el linfocito T es el que mejor respuesta inmunológica da, porque los demás solamente pueden, o sea que ellos dependen casi del linfocito T, los de las demás células. Pero el linfocito T, una vez que este le presentó a este, él reconoció, se multiplicó, formaron los T efectores. Esos T efectores van a buscar para eliminar este o le van a activar a otra célula para que le eliminen a este. Y es así como funciona la respuesta inmunológica adaptativa. Y el linfocito B también presenta un receptor. Estos receptores son inmunoglobulinas. El linfocito B, no son receptores. Estos sí, estos no son inmunoglobulinas, estos sí son inmunoglobulinas. Y solamente dos tipos de inmunoglobulinas pueden actuar como receptor: la inmunoglobulina B y la inmunoglobulina M monomérica, solamente los dos. Entonces ellos expresan y a este se le llama BCR, receptor de células M. O sea que esa es la diferencia que hay. Por eso que ellos tienen esos receptores que son específicos. Vamos a ver los subconjuntos de linfocitos que tenemos. Cada tipo de linfocito tiene una función diferente, no todos tienen la misma función. El linfocito B, ¿cuál es su función? Producir anticuerpos. Producir anticuerpos para que el anticuerpo pueda destruir al antígeno, ¿verdad? O en todo caso, para que esos anticuerpos puedan marcar. Supongamos que esto sea un antígeno que yo quiero eliminar de esta sala, ¿verdad? Quiero eliminar y entonces el linfocito B va a generar anticuerpos que va a opsonizar. Los anticuerpos van a venir, se van a adherir todito a este antígeno. Se van a adherir, van a rodear y van a marcar. Este es lo que se tiene que eliminar. Para que el macrófago pueda captar, el macrófago viene hasta la zona que está. Le fagocita y ya se eliminó totalmente. Si esto no está marcado, el macrófago no va a poder reconocer. Entonces, para eso es necesario que los anticuerpos entonces ellos lo que hacen es opsonizar o automáticamente, por ejemplo, un microorganismo está unido a una célula nerviosa. Entonces también se generan anticuerpos para que se adhieran a este microorganismo y en vez de adherirse ya a la célula nerviosa, se adhieren todo al anticuerpo. Entonces neutralizan ellos este antígeno y este ya no se puede adherir a la célula nerviosa, por lo tanto ya no produce dolores en cualquier cuerpo, ¿verdad? Entonces de esa manera actúan los anticuerpos. Los linfocitos T, tenemos dos tipos de linfocitos T. ¿Y cuál es la diferencia que hay? Es las cadenas que forman esos receptores. Porque allá les dije que los linfocitos T tenían un receptor, ¿verdad? Que era el TCR. Y el TCR están formados por cadenas polipeptídicas. Entonces es diferente. En el alfa-beta tiene cadena alfa, tiene cadena beta. Y en el gamma-delta, los linfocitos T tienen cadena gamma, tienen cadena delta. Tienen funciones diferentes. Ellos pueden activar o pueden destruir, pueden reconocer sustancias diferentes, no reconocen lo mismo. Entonces de ahí que los linfocitos T, alfa y beta son los que van a reconocer antígenos proteicos.
Todos los antígenos que tienen proteína en su estructura, ellos van a reconocer. Y estos linfocitos T alfa beta se van a dividir otra vez. Van a ser o linfocitos TCD4, o linfocitos TCD8, o linfocitos T reguladores. O sea que son los tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el TCD4, él va a actuar generalmente contra antígenos extracelulares, actúa. El TCD8 actúa contra antígenos que son intracelulares. Y los T reguladores son los que van a regular la activación de los linfocitos T. Porque recuerden que los linfocitos no se pueden estar activando siempre, porque si no ellos van a empezar a destruir también estructuras propias. Ellos necesitan regular esa activación para que cuando ya no hay nada que destruir, ellos se les inactive y puedan ser destruidos todos los que están activados, para que otra vez se recupere la homeostasia en el cuerpo. Entonces para eso están los T reguladores. Y esos T reguladores todos son linfocitos T, alfa y beta. Este alfa y beta solo se refiere a la formación de la cadena del receptor, ¿está? El receptor, el del linfocito T alfa beta, tiene una cadena alfa y tiene una cadena beta. Estas dos cadenas están unidas y a través de ese receptor se reconoce el antígeno. El linfocito T gamma delta, ellos tienen una cadena gamma, una cadena delta, pero ellos no reconocen antígenos proteicos, ellos reconocen antígenos lipídicos, porque no todo lo que hay van a estar formados por proteínas, ¿verdad? También hay componentes que están formados por lípidos. Entonces el linfocito T gamma delta es el que le va a reconocer a esos antígenos lipídicos. Y el linfocito T NK, ¿dónde actúa? Él es de la inmunidad adaptativa, es de la inmunidad innata, pero es un tipo de linfocito, por eso no está acá. Él no actúa en la inmunidad adaptativa, él actúa en la inmunidad innata. Él no tiene cadena, él no tiene TCR, el natural killer. El linfocito B, como ya les dije, son células que producen anticuerpos, por eso son los responsables de la inmunidad humoral. Tienen su receptor, como les dije, el BCR, que son inmunoglobulinas, ¿verdad? Inmunoglobulina M o inmunoglobulina T, los dos tipos pueden ser. Y tenemos tres tipos de linfocitos B, los B foliculares, que están en los folículos de los órganos linfoides. En la siguiente clase vamos a ver órganos linfoides, porque los órganos linfoides se dividen en partes y hay estructuras que se denominan folículos, y esos linfocitos B están alocados en ese lugar, entonces por eso llevan ese nombre. Los de la zona marginal y los B1 son los tres tipos de linfocitos que tenemos, linfocitos B. ¿Y cuál es su marcador? Es el CD20, algunos pueden tener CD19 y otros CD22, pero el que mayor proporción hay es el CD20. El que tiene el marcador CD19 es responsable de la activación de los linfocitos B, o sea que son los que se van a activar. Los que tienen el marcador CD20 son los que ya se activaron y van a regular la función de ese linfocito B. Los que tienen el marcador CD22 es los que ya están regulados en su activación. O sea que si yo quiero saber quién de los linfocitos, cuántos linfocitos tengo que están activados, entonces voy a buscar el marcador CD20. ¿Cuántos de los que están ya activados ya están regulando esa activación? Que ya es un proceso más. Entonces voy a buscar CD20, ¿verdad? Y los que ya están casi desactivándose porque ya pudieron controlar, ya se está regulando esa activación. Entonces voy a ver los linfocitos que tienen desarrollado el marcador CD22. Todos los linfocitos, ¿dónde se generan? La médula. ¿Dónde? La médula. En la médula ósea. Pero el linfocito B, ¿dónde madura? El B. En la médula ósea. El T.
En el timo. Esas son las diferencias que hay. Se generan ambos en la médula ósea, pero el linfocito T tiene que ir al timo para madurar. El linfocito B madura en la propia médula ósea. Y luego salen a los órganos linfoides. Aquí tenemos el esquema de cómo se activan los linfocitos B. Tenemos el linfocito B que está inmaduro, ellos están inmaduros, están circulando, están todavía en la médula, van a madurar y van a salir a la circulación, ¿verdad? Al salir a la circulación necesariamente van a ir a poblar los órganos linfoides, porque ellos se van por medio de la sangre, ¿verdad? Y estos órganos son irrigados por sangre. Entonces van a ir a esos órganos linfoides y también van a irse a través de la linfa. Entonces van, y en los órganos linfoides es más fácil encontrarse con un antígeno. ¿Por qué? Porque todo lo que ingresa en el cuerpo, después de ahí van a ser filtrados hasta la linfa, porque a través de la sangre, y por el conducto linfático van a ir a parar en los órganos linfáticos, ¿verdad? Y ahí le pueden encontrar a los linfocitos B también, que ellos ya están maduros en el linfocito B, pero son linfocitos B vírgenes, ellos todavía no entraron en contacto con ningún antígeno. Solo que para que un linfocito B se active necesita ¿de quién? ¿De quién necesita? El B. La célula presentadora de antígeno. Del linfocito T. Para que un linfocito B se active, necesariamente el linfocito T le tuvo que activar a un linfocito B, por lo menos le tuvo que activar. Y ahí ese linfocito B se va a activar y va a generar una cantidad necesaria de linfocitos B que están activados. Y de ahí esos linfocitos B activados, algunos van a pasar a formar células de memoria. ¿Por qué? Porque tiene que quedar la memoria inmunológica. Y otros, las que van a pasar a formar células plasmáticas, y esas células plasmáticas son los que van a generar los anticuerpos. Entonces, necesitamos del linfocito T para que se active un linfocito B. Por más de que el linfocito B, él va a captar un antígeno, pero ¿el que hace? El que es también el linfocito B. Célula presentadora. Es una célula presentadora de antígeno. Le va a presentar a un linfocito T, ese linfocito T se va a activar y luego ese le va a activar a otros linfocitos B para que ahí se generen los anticuerpos. El linfocito B difícilmente él se active por sí solo. La mayor activación se da por la acción de los linfocitos T. ¿Ya pudieron buscar esos dibujos animados que les dije? ¿No pudieron ver todavía? Me dijeron que está una alumna de qué curso ahora que me iba a pasar el enlace, porque ella entendió ahí, me dijo las cosas en el examen. Cuando vio eso. Bueno, ahí se ve perfectamente esta activación de los linfocitos B en esos dibujos que yo les digo. Bueno, tenemos el linfocito B, que ya maduró, por supuesto, se va a activar por acción del antígeno. Acá me dice que acción del antígeno pues puede ser por el linfocito T que se active. Se activó y al activarse él se va a dividir, él se multiplica al activarse. Entonces esta célula se divide en dos, después esta una se va a dividir otra en dos, esa una otra vez en dos y así se va multiplicando. Se produce un clon de linfocitos B que ya están activados, ¿verdad? Luego llega un momento en que ya van a diferenciarse. Las células que van a pasar a formar las células plasmáticas, ellos van a desarrollar mayormente el retículo endoplasmático. ¿Por qué? El retículo endoplasmático, ¿qué sintetiza? ¿Qué sintetiza el retículo endoplasmático? Él puede ser rugoso y liso. El rugoso, ¿qué sintetiza?
proteínas y los anticuerpos son estructuras proteicas. Entonces, desarrollan mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que generar más proteínas. Entonces, esas células que van a pasar a ser células plasmáticas, entonces desarrollan más este organismo. Y de ahí ellos van a producir los anticuerpos, que son diferentes tipos. ¿Cuál es el primer anticuerpo que se forma? IgM, es la primera inmunoglobulina. Entonces van a empezar a producir inmunoglobulinas. Solo que cuando las inmunoglobulinas M ya pudieron eliminar gran parte del antígeno, entonces ya necesita formar memoria inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Solamente continúan las células plasmáticas formando los anticuerpos, pero esas células plasmáticas van a cambiar la cadena pesada de la inmunoglobulina. También vamos a tener un contenido especial de inmunoglobulina. La inmunoglobulina está formada así como una Y. Está formada por dos cadenas que son cadenas pesadas, son las más largas, y estas cadenas cortitas, que están así, se les denomina cadenas livianas. Entonces son cadenas pesadas y cadenas livianas. Estas se unen, porque estas no se separan, por enlaces disulfuro que se forman aquí. Porque aquí hay aminoácidos cisteína, entonces ahí se forman los enlaces disulfuro. Y esta cadena es lo que me determina si es una inmunoglobulina M, es una D, es una A, una E. La cadena pesada es lo que me va a determinar. Entonces, lo que hacen las células plasmáticas es, en vez de generar, para que se genere inmunoglobulina M, ellos están formando cadena pesada MU. Se le llama, ¿verdad? Porque forman la IgM. Cuando ya tiene que haber cambio de clase, cuando ya se tiene que generar inmunoglobulinas de memoria, entonces ellos ya no forman cadena MU, forman cadena gamma, porque ahí se va a formar IgG. Entonces eso es lo que hace. Pero otra vez depende de la activación del linfocito T. Otra vez necesita que el linfocito T, helper, que es el operador, estimule a las células plasmáticas para que ocurra este cambio de clase. O si no, tampoco se puede generar cambio de clase. Y hay una enfermedad que es hereditaria, en donde las personas no desarrollan linfocitos T. Entonces, si ellos no desarrollan linfocitos T, ¿qué tipo de inmunoglobulina no vamos a tener? Ellos tienen linfocitos B, pueden generar inmunoglobulinas. Los linfocitos B también se pueden activar por otras células, pero en menor proporción. Pero lo que no pueden llegar a tener IgM, inmunoglobulina M van a tener, pero no van a llegar a tener las otras inmunoglobulinas, porque eso ocurre por cambio de clase. No van a llegar a tener G, no van a llegar a tener E, no van a llegar a tener A, D tampoco, solo van a tener M. ¿Por qué? Porque eso ocurre por cambio de clase ya de la inmunoglobulina M. Entonces es una enfermedad hereditaria en que la persona solo produce inmunoglobulina M, entonces desarrolla una enfermedad que se llama hiperinmunoglobulina M, que tampoco le va a proteger mucho tiempo, porque la M no protege mucho tiempo, porque después, justamente para eso, después se desarrolla la inmunoglobulina G para que me proteja y tenga memoria. Es que si no hay G, entonces cada vez que yo me infecto con algo, mi cuerpo va a reconocer como algo nuevo. No importa si ya me infecté varias veces. Entonces la persona no vive luego mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se infecta y tiene infecciones a repetición. Siempre se está infectando con lo mismo.
¿Y qué es lo que ocurre? Tiene que llamar la atención cuando el paciente se infecta por el mismo microorganismo repetidas veces en un año. Generalmente a los niños lo que más se le controla en eso. Se infectó y le salió, por ejemplo, un microorganismo en esa infección, se curó. Pero después de 1 o 2 meses aparece otra vez el mismo. Después de 1 o 2 meses aparece otra vez el mismo. Es porque no está generando memoria inmunológica. Entonces, ahí es en donde ya empiezan a investigar las inmunodeficiencias primarias. Bueno, los linfocitos T alfa y beta. ¿Cuál era la particularidad de este linfocito T? Que está constituido por cadenas alfa y beta. Que actúa como receptor, pero su receptor está formado por una cadena alfa, una cadena beta. Y él es el que va a ir y va a madurar en el timo. Por lo tanto, es el que va a salir después también a la circulación para captar antígenos que están en los cuerpos, ¿verdad? También los T alfa beta son los que van a activar a los macrófagos. Van a destruir las células infectadas por virus, van a destruir células tumorales y son también los T reguladores, ¿verdad? Porque son los que van a tener la función supresora. Porque los T reguladores le suprimen la acción del linfocito T cuando ya no se requiere. Esa es la función del T regulador. Entonces ya no va a haber esa función cuando falta un linfocito T alfa beta. ¿Cuál es su marcador? Es el CD3, CD4, CD8. Son los marcadores del linfocito T alfa beta. El T gamma delta tiene una función cooperadora y citotóxica, o sea que también va a ayudar, pero no en la inmunidad adaptativa, sino que ayuda en la inmunidad innata. Su especificidad es muy limitada, él no puede desarrollar demasiadas acciones frente a diferentes tipos de antígenos, no puede. Es muy limitado su acción. Entonces, por eso es que también que ellos estén, no es que deja de ser importante, pero no es el linfocito más importante. El linfocito T más importante es el que tiene la cadena, es el T alfa beta. Ese es el más importante porque es el que puede reconocer diferentes tipos de antígenos. Este sí puede reconocer antígenos que son peptídicos, que están formados por proteínas, y los que no están formados por proteínas también, pero por supuesto en menor proporción. Este es solo un esquema de cómo se da la maduración del linfocito. A ver quién me explica esto. A ver si entendieron todo lo que dije acá. ¿Quién me voy a mirar acá? Acá, ¿cómo te llamas? Héctor. Héctor, explícame un poco cómo se da la maduración mirando ese esquema nomás. ¿Quién se anima? Escucha, acá le escuchamos a la mierda. Los linfocitos se crean en la médula ósea. Sí. Después el linfocito B madura en la propia médula ósea. El linfocito T madura en el timo. Puede ser. El linfocito B Pasan preguntas haciendo ver quién es. más o menos. ¿Quién le quiere complementar? ¿Alguien aquí? El linfocito B maduro va a la sangre y por ende va a los nódulos linfáticos, al hígado, y a la mucosa cutánea y a los tissues y a los órganos linfáticos. Ocurre una recirculación y va a la sangre. Exactamente. O sea que este esquema ya me da un panorama de todo lo que ocurre. Los linfocitos se generan en médula ósea, ¿verdad? Después maduran y cada uno sale a la circulación ya maduros. Salen y al pasar a la circulación, ellos por supuesto van a los órganos linfoides.
A los órganos linfoides secundarios, porque ya fueron después de madurar. Los primarios son órganos donde ellos maduran, los órganos linfoides primarios. Y los secundarios donde ya se encuentran con el antígeno, con aquello que es algo extraño para el cuerpo, ¿verdad? Entonces van a los órganos linfoides, tenemos varios órganos linfoides, entre ellos tenemos los ganglios linfáticos, que son los nódulos linfáticos, como dice ahí. El vaso es un órgano linfoide secundario, y también los órganos linfoides que están asociados a mucosas, que son varios que tenemos en el cuerpo. Entonces van a todos esos lugares pueden encontrar antígenos. Ellos recirculan, van ahí, si no encontraron nada ahí, van a salir otra vez la circulación, van a recorrer todo otra vez la circulación, después van a irse otra vez los ganglios linfáticos, y están así. El tiempo de vida que tiene cada célula, porque cada célula tiene un tiempo medio de vida, ¿verdad? Entonces todo ese tiempo ellos van a estar circulando, buscando encontrar algún antígeno extraño. Eso es lo que hacen estas células en el cuerpo, están vigilando constantemente. Y una vez si captaron, se van a activar y van a tratar de destruir a ese antígeno. Muy bien. El linfocito T, NK, es lo que me va a hacer que va a suprimir o va a activar algunas respuestas inmunitarias adaptativas. El linfocito T natural killer actúa en la inmunidad innata, dijimos, ¿verdad? Pero él puede suprimir alguna activación, alguna respuesta de la inmunidad adaptativa. Es un linfocito muy importante dentro de la respuesta inmunológica. Su marcador es CD1656. Entonces, si yo tengo así, linfocito tengo así, una lista así. Quiero saber qué tipo de linfocitos son. ¿Qué me van a poner acá? ¿Qué linfocito es este? ¿Este qué es? Un T. ¿Este? Un T. ¿Este? MK. ¿Y este? B. B. ¿Y este? B también. O sea que yo tengo que conocer estas moléculas, estos complejos de diferenciación en cada célula, porque el día de mañana, cuando sean profesionales, ustedes nos van a pedir, yo quiero saber cuántos linfocitos natural killer tiene mi paciente. Y se especializan en inmunología, no sé, ¿verdad? Puede ser una opción. Entonces, yo quiero saber cuántos linfocitos de natural killer, no, quiero saber cuántos linfocitos de 1656 tiene mi paciente. Así se solicita. Entonces, ¿cuántos linfocitos TCD8 tiene mi paciente? O si escoge la especialidad de infectología y tiene un paciente con HIV y le quieren dosar la cantidad de linfocitos TCD4 que tiene. Nos van a pedir, quiero saber cuántos linfocitos de Helper tiene, sino que yo quiero saber cuántos linfocitos TCD4 y CD8 tiene mi paciente para saber en qué estadio de la enfermedad está. Si es que ya desarrolló SIDA o es todavía un portador no más. Eso es lo que hace el paciente que tiene HIV. El virus empieza a destruir a los linfocitos de CD4. Eso hace el virus del VIH. Entonces le empieza a destruir al CD4 y eso va destruyendo a medida que va pasando el tiempo, y luego
cuando ya está muy disminuido la cantidad de linfocitos TCD4, es donde el paciente es más propenso a infectarse por cualquier microorganismo que parecían ser inofensivos para él en ese momento es mortal. Por eso que los pacientes con HIV mueren por enfermedades oportunistas, porque ellos tienen ya muy bajo la cantidad de su TCD4, no tienen linfocitos T que les pueda proteger, entonces cualquier gripe les mata. Entonces, por eso que tienen que conocer estos marcadores de diferenciación, no son ni muchos. Los linfocitos NK, ellos pueden presentar también, pueden reconocer, mucolípidos que son presentados por moléculas CD1, que después vamos a ver estas moléculas CD1 en qué tipo de células se presentan cuando veamos órganos linfáticos. Los linfocitos natural killer se les conoce también como linfocitos citolíticos naturales. Corresponden más o menos al del 10 al 15% de toda la población de linfocitos son linfocitos NK. Ellos no tienen receptor de células T. Ahí dice receptor de linfocitos T. ¿Ves? O sea, que el libro que ustedes leen dice que no tienen TCR. Este es de otro material nomás. Y no tienen inmunoglobulina. ¿En quién el receptor es inmunoglobulina? En el linfocito B. O sea, que no tienen BCR ni no tienen TCR. Son linfocitos granulares grandes, ellos derivan también de la célula madre pluripotencial. Ellos también a partir de ahí se desarrollan. Tienen la capacidad de destruir células infectadas o células tumorales. Ellos son muy importantes en el de cuando se desarrolla algún tipo de tumor. Y cuando hay infecciones que son intracelulares. Ellos ahí sí actúan muy eficazmente. Y su marcador es CD16, que ese marcador tiene una citotoxicidad que depende de anticuerpos. O sea que el anticuerpo, porque después el anticuerpo, acá en este dibujo que tienen aquí, el anticuerpo va a venir y se va a unir justo en esa zona y se va a unir a este antígeno. Este es un antígeno, ¿verdad? Y estos marcadores, que es el CD16, que son estos que están aquí, les sirve para que una inmunoglobulina venga y se fije aquí y se fije también, o sea, que se fije en el sentido de unirse. Se una a esta célula, a esta porción, y se una también a un antígeno, puede ser bacteria, puede ser virus, lo que sea, ¿verdad? Pero se va a unir también a este, y de esa forma ellos van a marcar este antígeno para que después otra célula pueda venir a destruir. Entonces, por eso que el linfocito NK media una reacción de citotoxicidad que es mediada por anticuerpo, que es ADCC. De esa manera se abrevia. Citotoxicidad mediada por anticuerpos. Es la reacción que producen los linfocitos NK. De eso no se pueden olvidar. ¿Cómo se da la activación de los linfocitos? Primero se tiene que sintetizar proteínas nuevas, ¿verdad? Porque son los linfocitos después van a empezar ellos van a reconocer estructuras proteicas, entonces se sintetizan esas nuevas proteínas. Al sintetizarse, al entrar un antígeno proteico, el cuerpo ya empieza también a producir citocinas. Acuérdense, cuando en el cuerpo ingresa un agente extraño, cuando se ingresó por la mucosa o ingresó por la piel, automáticamente el cuerpo puede captar ese ingreso. Y al captar ese ingreso se activan las células de la inmunidad innata, ¿verdad? Y ahí se liberan también. ¿Qué cosa se libera también ahí? Para que se active la inmunidad innata, ¿qué tuvo que haber ocurrido?
se va a mover de un lugar a otro? Por quimiosina. ¿No tienen inteligencia? Por medio de la citocina. O sea, un microorganismo, un antígeno, cualquiera que ingresó, al ingresar en el cuerpo, ellos liberan lo que son las citocinas y quimiosinas, ¿verdad? Al liberar eso se activan las células de la inmunidad innata. Pero después en todo el proceso ya se van liberando citocinas o citoquinas. Porque sin esas citoquinas no se van a mover, ni una célula se van a mover. Ahí mismo no van a quedar todos. Son esas moléculas son las que le van activando a la célula para que vaya migrando de un lugar a otro. Entonces, ahí una vez que se sintetizan esas nuevas proteínas que ingresaron en el cuerpo, se van a activar los receptores de esas citocinas porque se van a generar, ¿verdad? Después las células que se activaron van a pasar a sufrir un fenómeno de proliferación. ¿Se acuerdan de ese esquema que vimos? Acá. Aquí es el mismo esquema. Ocurre con todas las células. Se activaron, empezaron a dividirse. Por eso que una célula que se activa también activa su potencial mitótico, ¿verdad? Porque él se empieza a dividir. Se divide porque él tiene que generar varias células que están activadas. Entonces sufre una expansión clonal. Por ejemplo, un linfocito T, cuando se activa frente a un microorganismo, puede aumentar su cantidad 50.000 veces más. O sea que un microorganismo que ingresó va a activar un linfocito T y él puede 50.000 veces más el linfocito podemos tener cuando se quiere eliminar un antígeno. Y en los linfocitos B 5.000 veces más. O sea que ellos se multiplican rapidísimo porque ellos necesitan eliminar al que ingresó. Después los linfocitos que fueron estimulados se van a diferenciar en células efectoras. ¿Se acuerdan acá del esquema que les di? Que un linfocito, ¿cómo se llamaba este que todavía no entró en contacto con ningún tipo de antígeno? Virgen. El linfocito T virgen. El libro le llama también como naive. Algunos libros así le van a llamar. Que es un linfocito T virgen, ¿verdad? Este se activa por acción de un antígeno y se va a multiplicar, ¿verdad? ¿Y cómo se van a llamar estos linfocitos que salieron de aquí? De este linfocitos T efectores. Ellos ya van a ser los efectores, son los que van a salir y van a eliminar al antígeno. Estos no eliminan, estos solamente se multiplican. Los que van a salir y buscar realmente el antígeno van a ser los efectores. Entonces, una vez que se activó el linfocito, se multiplicó, sufrió una expansión clonal, después van a diferenciarse, se van a formar las células efectoras. Su función va a ser eliminar al antígeno. Una vez que esos linfocitos T y B fueron estimulados por el antígeno, un grupito va a formar lo que se denominan como células de memoria. Estas células efectoras se van a generar, pero de aquí van a salir también células de memorias. Si es un linfocito T el que se está multiplicando, va a ser entonces una célula de memoria T, y si es un linfocito B, una célula de memoria B, ¿verdad? Aparte si es un B, ¿qué van a hacer estos? ¿Quiénes son las células efectoras del linfocito B? Los plasmocitos. ¿Quiénes generaban los anticuerpos? Plasmocitos. Los plasmocitos o las células plasmáticas, ¿verdad? Entonces, en el caso del B, estos efectores son células plasmáticas o plasmocitos.
¿verdad? En el caso del B. En el caso del T se le conoce como T efector. Y los dos, tanto B y T, desarrollan células de memoria. Entonces su función justamente es que quede una memoria inmunológica, que el organismo después si ingresa al mismo microorganismo, rápidamente va a actuar porque ya va a reconocer rápidamente. No es que nosotros vamos a tener las primeras horas después de que se active la inmunidad adaptativa. ¿Cuánto tiempo llevaba que se active la adaptativa? 5 a 7 días lleva para que se active totalmente. En realidad ya empieza a activarse desde el inicio también, solo que él alcanza su activación máxima recién, o vamos a tener el producto en la sangre recién a partir del 5º o 6º día recién, ¿verdad? Entonces, pero después de ese tiempo, no es que vamos a tener los primeros 5 días solamente linfocitos T efectores. Después vamos a tener las inmunoglobulinas y después vamos a tener las células de memoria. No, es en forma simultánea que yo puedo tener linfocito efector, yo puedo tener linfocito de memoria, puedo tener también las células plasmáticas que van a ir generando anticuerpos. O sea que yo puedo tener todos los tipos de linfocitos al mismo tiempo después. Y aquí solamente lo que ocurre. Ingresó el antígeno. ¿Alguien puede entender? Si no entiendo yo. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Cómo es tu nombre? Emilio. Emilio, explícame un poco qué marca. Está todo escrito, lo da Guillermo. ¿Qué es aquella primera parte? Es la piel que se infectó, ¿verdad? Sí. Si se infectó significa que ingresó un Organismo externo. microorganismo. No sabemos si es virus, bacteria, no sabemos. Pero ingresó al cuerpo, ¿verdad? ¿Quién le captó? Una célula dendrítica. Una célula dendrítica. ¿La célula dendrítica qué es? Célula presentadora. Una célula presentadora de antígeno. ¿Dónde él después de ahí sale y va a dónde? A los ganglios. Se va a los ganglios linfáticos, ¿verdad? En este caso vino un nódulo linfático, un ganglio linfático, que él encuentra en el ganglio linfático. A los linfocitos. Un linfocito T virgen, porque ahí todavía ahí no entraba en contacto todavía con ese antígeno. Entonces él viene y le presenta al linfocito T virgen en el ganglio linfático, ¿verdad? Ahí activa al linfocito, por eso que muestra que están activados ahí las dos células. Una vez que se activaron, ellos salen. ¿Y qué ocurre cuando se activan? Se multiplican, ¿verdad? Cuando se activan se multiplican. Y de ahí salieron varios tipos de varios linfocitos efectores. Acá ya se están multiplicando. Estos eran linfocitos B, están acá, que también se multiplicaron, y los linfocitos T. De ahí salieron los que ya están activados, salieron a la circulación y se fueron a buscar si había más antígenos que ellos captaron allá arriba, ¿verdad? Si es que encontraban más, entonces para poder eliminar. Y estos ya son células, porque ahí ya se encontraron con el antígeno. ¿Qué tipo de células son estas? Son células efectoras, porque son las que ya van a eliminar a ese microorganismo, ese antígeno. Entonces, esos están en los órganos periféricos, se van. Unos cuantos van a formar memoria inmunológica, y otros son los que van a tratar de eliminar, ¿verdad? Y eso es específicamente el esquema de la respuesta inmunológica adaptativa. Los linfocitos vírgenes son linfocitos que nunca tuvieron contacto con ningún tipo de antígeno.
O sea que ellos no conocen ningún tipo de antígeno. Y tienen una vida media de 1 a 3 meses. O sea que ellos son linfocitos maduros. ¿Dónde maduraron? En el caso del T, maduraron en el timo, ¿verdad? Y ahí después se fueron a alojarse en los órganos linfoides. Porque ahí es donde hay más posibilidad que ellos entren en contacto con un antígeno. Entonces por eso tienen preferencia por los órganos linfoides. Y en los órganos linfoides tienen una zona, o sea que se clasifican otra vez por los receptores que ellos expresan en zonas de linfocitos T, zonas de linfocitos B. Entonces ahí cuando ingresa el antígeno, entonces tienen la posibilidad de encontrarse con un T o encontrarse con un B, ¿verdad? Entonces ellos antes, o sea que para que estén ahí en reposo, porque ellos están ahí esperando un antígeno, que alguien les presenta un antígeno, en este caso la célula presentadora, ellos entran en un estado de reposo. Y o sea que entran en un estado o sea que entran en el estado de G0 del ciclo celular. ¿Se acuerdan ustedes los estados del ciclo celular? ¿Alguien recuerda? G0, después de que viene. ¿Se acuerdan del ciclo celular? Miren en su tabla, adelante, miren.
sé en qué materia se da. Biología. Ahora andaba en el probatorio por eso. Bueno. Entonces, este es el ciclo celular, ¿verdad? La célula se divide y después cada célula entra en un estado de reposo. Porque en este estado él se va a preparar otra vez para poder dividirse, ¿verdad? Entonces, se dividió todo, porque se multiplicó. La célula entró en esta etapa de interfase. Pasó, si no va a continuar preparándose para dividirse, entonces entra en un estado de G0, entra en un estado de reposo. Ahí. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de los linfocitos T vírgenes. Porque ellos no saben en qué momento van a encontrarse con un antígeno para poder activarse y después multiplicarse, ¿verdad? Entonces entran cuando se les presenta un linfocito un antígeno, entonces ahí sí ellos salen de esa fase de reposo y empiezan a continuar su ciclo celular. Lo que pasa es que uno pasa la fase de síntesis, empieza él a multiplicar dentro todo lo que él necesita después para la otra célula. Y luego en la fase G2 y después va a entrar otra vez en una fase de mitosis y ahí sí ya se multiplica por completo. Y ahí ya sale una célula, ya no va a ser un linfocito T virgen cuando se vuelva a multiplicar acá, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Una célula efectora. Va a ser ya un linfocito T efector. Bueno. Y para que la célula entre en ese ciclo celular, para que siga ese ciclo celular, entonces se necesita también que se liberen citocinas, o si no las células también van a morir por el camino, van a entrar en apoptosis. Se mueren y claro que no se dividen, ¿verdad? De ahí la importancia también de la presencia de las citocinas. Para que también él se quede en esa fase de reposo, él necesita también que las citocinas se liberen ahí. Acuérdense que los ganglios linfáticos son órganos muy poblados por células. Entonces también se van liberando citocinas. Cuando ingresa un antígeno, se liberan otras citocinas que van a estimular ya la continuidad del ciclo celular. Los linfocitos T y B, ellos van a expresar receptores. Por ejemplo, si se libera interleucina 7 o se libera interleucina 2 o se libera interleucina 5, todas las interleucinas, ¿cómo la célula va a captar que esas interleucinas están? Es lo mismo que yo entre ahí y yo me cierre los ojos. Yo no sé quién está acá, ¿verdad? No sé ni quién me va a tocar, no sé. Entonces yo tengo que tener algo que me permita captar que aquí hay alguien, que aquí hay algo que me va a estimular para que yo me multiplique. Entonces tiene que expresarse receptores también. Y los linfocitos T y B, ellos expresan cuando ya reconocieron a los antígenos. Entonces ellos van a expresar receptores para que ciertas citocinas se adhieran a esas células y les permita después seguir el ciclo celular. Porque si no, ellos no pueden seguir. Ellos no tienen cómo captar esas informaciones. No es como que nosotros estamos acá y vemos lo que ocurre todo, ¿verdad? Ellos no. Son células que se mueven y se activan a base de liberación de citocinas o quimiocinas. Bueno, también los linfocitos vírgenes van a expresar una proteína de superficie que es lo que le va a permitir moverse de un ganglio a otro ganglio. Es lo que le va a permitir salir de uno, irse a la circulación y luego entrar otra vez a otro ganglio. Y luego de activarse esos linfocitos vírgenes van a aparecer los linfocitos efectores. Ellos sí ya tienen una capacidad diferenciada, porque ellos sí pueden producir alguna sustancia que le permita eliminar un componente cualquiera, ¿verdad? Que para lo que fueron estimulados. Y entre ellos, entre los efectores tenemos los linfocitos T cooperadores,
que son los TCD4, ellos se les conoce también como T cooperador o T helper, también se les conoce al TCD4. Y los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos TCD8, ellos son los T citotóxicos. Y los B, claro, en el caso de los linfocitos B, los linfocitos B secretores de anticuerpos. ¿Quiénes son los linfocitos B secretores de anticuerpos? 19. Los plasmocitos o las células plasmáticas, ¿verdad? Los T helper son los T cooperadores, ellos son linfocitos TCD4, tienen en su superficie un ligando que se denomina CD40. Y ese ligando CD40L, por eso se le conoce como la molécula CD40, este es expresado en los linfocitos T helper o T cooperador, y son los que después se van a unir al receptor CD40 que está en los linfocitos B, y ahí va a ocurrir el cambio de clase. De ahí viene de que los linfocitos, o sea que no podemos tener otros tipos de inmunoglobulinas si es que no hay linfocito T cooperador o linfocito T helper, porque nosotros necesitamos de este ligando para que ocurra el cambio de clase. Si esto no se une a la molécula CD40 del linfocito B, no hay cambio de clase. Entonces de ahí por eso que es muy importante también la presencia del T helper en la formación de las inmunoglobulinas. También los T helper van a inducir la producción de citocinas que van a estimular a los macrófagos, porque lo que hacen también los linfocitos T es, por ejemplo, el macrófago era una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? El macrófago capta cualquier microorganismo, el antígeno, le presenta al linfocito T helper, pero el linfocito T helper, estimulando la producción de otras citocinas, va a hacer que el macrófago desarrolle mejor su capacidad de fagocitar algo. Entonces le va a estimular también al macrófago para que él pueda fagocitar al antígeno que hizo que se forme el T helper, porque el T helper no se forma porque sí nomás, es porque se le estimuló su formación, ¿verdad? Tenemos dos tipos de T helper, T helper 1 y T helper 2 otra vez. Y el T helper 1 necesita de la interleucina 2 para que se produzca el T helper 1. ¿Por qué? Porque la interleucina 2 sirve como un estímulo inicial para que se produzca el interferón gamma, porque los linfocitos T van a producir ese interferón gamma y van a promover que se desarrollen los T helper 1. Si no hay interleucina 12, tampoco vamos a tener T helper 1. Si no hay interleucina 4, no vamos a tener T helper 2, que es el otro tipo de linfocito T helper. ¿Y quiénes estimulan la producción de interleucina 4? La activación de los linfocitos NK, la activación de macrófagos que ya están activados y los basófilos también. ¿Qué eran los basófilos? ¿Se acuerdan de los basófilos? Células granulosas. ¿Qué eran estos? Leucocitos. ¿Qué eran estos? Leucocitos. Los leucocitos. Es un leucocito granular o agranular.
Granular. Granular, él produce gránulos. Entonces, o sea que la presencia de los basófilos. ¿Y por qué se generan basófilos? Porque hay antígenos que son grandes, que no se pueden fagocitar. ¿Cuáles son los antígenos que no se pueden fagocitar? Parásitos. Los parásitos no pueden fagocitar. Porque ellos son grandes, no se va a poder engullir todo el parásito, ¿verdad? Entonces por eso se liberan gránulos de estos basófilos y van destruyendo por parte a esos parásitos. Y los linfocitos B secretores de anticuerpos, estos son los, ¿qué nombre también tenía? Los plasmocitos o las células plasmáticas, ¿verdad? Entonces ellos tienen mucha cantidad de ¿cómo se llama? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, o sea que tienen bien desarrollado su retículo endoplasmático rugoso, porque ellos necesitan codificar proteínas para que se generen los anticuerpos. Y ellos van a migrar hacia la médula ósea y ahí pueden estar lo que van a generar los anticuerpos, ¿verdad? Y cuando requieren, entonces generan los anticuerpos. Y los linfocitos de memoria, podemos tener linfocitos T y linfocitos B, linfocitos T y linfocitos B de memoria. ¿Para qué son necesarios estos linfocitos de memoria? Para que puedan actuar cuando ese mismo antígeno vuelva a ingresar, ¿verdad? Porque si ellos pueden volver a ingresar, entonces el cuerpo va a reaccionar ya más rápido, porque ya va a haber una memoria inmunológica. El cuerpo no va a necesitar 7 días para que recién ahí, porque acuérdense que la mayor respuesta inmunológica se da con la respuesta adaptativa. La innata sí es muy importante, no podemos vivir también sin tener desarrollada la respuesta innata, pero la que mejor responde es la inmunidad adaptativa, y son los linfocitos B y son los linfocitos T. Entonces, si no hay memoria inmunológica, entonces el cuerpo va a llevar otra vez, como que por primera vez está ingresando siempre el mismo antígeno, que ingresó varias veces, pero el cuerpo no va a reconocer. Ahí vamos a dejar un pequeño receso.